Cálculo 21. Sucesiones infinitas. Con este video comienzo las lecciones del tema de sucesiones infinitas. Lo primero es dar la definición. Una sucesión infinita de números reales es una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números naturales. Recordemos que una función es un conjunto de pares ordenados donde no existen dos pares distintos con el mismo primer elemento. Aquí tenemos un ejemplo de función. Este es el primer par ordenado, el segundo, el tercero, el cuarto, y este es el enésimo par ordenado. Observamos que el primer elemento de cada par ordenado es un número natural y están escritos en orden ascendente, o sea que está el 1, el 2, el 3, el 4. Así que esta función es una sucesión. Los segundos números de los pares ordenados son los elementos o términos de la sucesión. En este caso, el primer término de la sucesión es un medio, el segundo 3/4, el tercero 5/6, el cuarto 7/8, y esta fórmula permite calcular el quinto, el sexto, el enésimo término. Supongamos que fuéramos a calcular el término 18. Entonces cambiamos la n por 18 y nos da aquí 35 y abajo 36. O sea, el elemento 18 sería 35/36. Para designar una sucesión se escribe entre llaves una letra minúscula del alfabeto con un subíndice n. Esto designa una sucesión. Los elementos de la sucesión se consideran en orden de subíndices creciente, con a sub n denotando el enésimo término de la sucesión. A sub 1, a sub 2, a sub 3, y así con los otros. Primer elemento de la sucesión, segundo elemento de la sucesión, tercer elemento de la sucesión. Con esta notación, la sucesión del ejemplo 1 se escribe de manera abreviada como. Aquí damos la sucesión, la fórmula para calcular cada uno de estos términos, y se listan 4 de esos elementos de la sucesión: el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Existen diversas formas de construir una sucesión. Mediante una fórmula, a sub n igual a f de n, como hicimos aquí para el ejemplo 1. Aquí a sub n es 2n menos 1, esto partido entre 2n, con n perteneciendo a los números naturales. Escribiendo los primeros términos, o sea, si nos dan el primero, segundo y tercer términos, ahí ya tenemos una sucesión. En este punto hay que notar que dados los primeros términos de una sucesión, el término que sigue puede ser un número con infinitas posibilidades. Por ejemplo, supongamos que nos dan los siguientes 4 términos o elementos de una sucesión. El primer elemento el 2, el segundo elemento el 6, el tercer elemento el 10, el cuarto elemento el 14. La cuestión aquí es saber cuál sería, por ejemplo, el elemento 5. Pero hay infinitos números que pueden ser este quinto elemento. Supongamos que la enésima, o sea, la fórmula para hallar el enésimo término de esta sucesión es un polinomio. Observamos que la diferencia entre dos elementos consecutivos es de 4 unidades. 6 menos 2, 4, 10 menos 6, 4, 14 menos 10, 4. Entonces es obvio que nosotros podemos pensar que el quinto elemento es el 18. El primer elemento es el 2 y hay que sumarle
4 unidades. Para encontrar el siguiente. O sea, para encontrar el segundo, cambiamos la n por 2, 4 por 1 da 4, entonces sería 2 más 4, 6. Para hallar el tercero, sería 3 menos 1 da 2, 4 por 2, 8. 2 más 8 es igual a 10. Aquí suprimimos el paréntesis y reducimos. 2 más 4n menos 4. Y esto es igual a 4n menos 2. Cambiamos la n por 1, nos da 4 por 1, 4 menos 2, 2, el primer elemento. Cambiamos la n por 2, 4 por 2, 8 menos 2, 6, el segundo elemento. Cambiamos la n por 3, 4 por 3, 12, menos 2, 10, el tercer elemento. Cambiamos la n por 4, 4 por 4, 16, menos 2, 14, el cuarto elemento. Mediante esta fórmula calculamos el quinto elemento, cambiamos la n por 5, 4 por 5, 20, menos 2, 18. Entonces el quinto elemento sería el 18. Siempre y cuando nosotros, como dije yo ahora, suponemos que la fórmula enésima es un polinomio. Pero supongamos que no es un polinomio, que tiene, por ejemplo, la siguiente forma: a por x a la 3 más b por x a la 2 más c por x a la 1. Hasta ahí los términos de un polinomio. Y el cuarto, por ejemplo, más d coseno de pi n. O sea, yo puedo encontrar una fórmula que tenga esta forma y que me permita calcular los primeros 4 elementos, pero que el quinto no va a ser 18, porque esta no tiene la forma de un polinomio. Aquí tenemos, aquí es, pongamos n en vez de la x. Y esto es una función sucesión con dominio, el conjunto de todos los números naturales. Si nosotros vamos a calcular aquí f de 1, entonces sustituimos la n por 1 y nos queda a más b más c más, y aquí nos va a quedar coseno de pi, y coseno de pi es menos 1, aquí quedaría menos d, y esto va a ser igual al primer elemento, que es 2. Ahora cambiemos la n por 2, o sea, vamos a calcular f de 2, pero aquí nos queda 8a, 4b, 2c y coseno de 2pi, que es 1. Aquí nos queda más d. Y el segundo término es 6. Calculemos f de 3. Cambiamos la n por 3, nos queda aquí 27. Aquí el coeficiente de la b va a ser 9. El de la c 3, y aquí coseno de 3pi, que es menos 1, y el tercer término es 10. El cuarto término, o sea, f de 4, 4 a la 3 da 64, 4 a la 2 da 16, aquí es 4 a la 1, coseno de 4pi, que es más 1. Y el cuarto término es 14. Resolviendo este sistema de ecuaciones, supongamos por el método Gauss-Jordan,
se obtiene que A es igual a menos 8 sobre 45, B es igual a 4 tercios, C es igual a 44 45avos y D es igual a 2 quinceavos. Sustituyendo aquí, cada coeficiente por su valor numérico se obtiene esta fórmula, que también es una fórmula válida para encontrar el quinto elemento dado estos cuatro. Calculemos el primero. F de 1 nos da 2, F de 2 nos da 6, F de 3 nos tiene que dar ¿cuánto? 10, efectivamente. F de 4 y nos da 14. O sea, mediante esta fórmula calculamos los cuatro primeros elementos de la sucesión que nos dieron. Y ahora el quinto. Recordemos que cuando lo hicimos suponiendo que la fórmula enésima era un polinomio, el quinto elemento nos dio 18, que le sumamos al cuarto 4 unidades y nos da 18. Y mediante esta fórmula el quinto elemento nos da 238 sobre 15, que no es, o sea, ese cociente no va a dar 18. Lo que quiero resaltar aquí es que, dados los primeros términos de una sucesión, el término que sigue, que es desconocido, tiene infinitas posibilidades. Y las fórmulas enésimas para calcular estos primeros elementos y los que siguen también son infinitas. Por recurrencia, o sea, mediante una fórmula de recurrencia, se dan los primeros términos y luego una fórmula que permite construir los demás términos a partir de los anteriores. Por ejemplo, si el primer elemento de una sucesión A1 es igual al segundo elemento de la sucesión y es igual a 1. Aquí podemos decir también que en una sucesión los elementos pueden ser iguales. Y para los términos a partir de 2 se utiliza la siguiente fórmula, que se suman los elementos anteriores. Para n mayor o igual que 2. El primer elemento de la sucesión es 1, el segundo también es 1, el tercero se aplica la fórmula, o sea, se suman los dos términos anteriores, 1 más 1 igual a 2, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8. Y así para calcular los otros términos. Esta es una sucesión llamada de recurrencia. Y esta en particular se conoce con el nombre de sucesión de Fibonacci. Descripción múltiple. Se da una fórmula para algunos valores de n y otra fórmula para otros valores de n. Y se pueden dar distintas fórmulas. Por ejemplo, para los dos primeros elementos de la sucesión se puede dar la fórmula n más 1. Para los otros tres términos, esto es para el término 3, 4 y quinto, se puede dar la fórmula n a la 2. Y para los siguientes elementos de la sucesión, esto es del sexto en adelante, la fórmula n al cuadrado menos 1. Así que los primeros elementos de esta sucesión serían 2, 3, o sea, los dos primeros se calculan mediante esta fórmula. Se cambia la n por 1, 1 más 1 da 2, 2 más 1, 3. Para calcular los elementos del 3 al quinto,
se utiliza esta fórmula. Esto es 3 al cuadrado igual a 9, 4 al cuadrado igual a 16, 5 al cuadrado igual a 25, y del sexto en adelante esta fórmula, 6 al cuadrado 36 menos 1, 35, que sería el sexto elemento de la sucesión, y el séptimo 7 al cuadrado 49 menos 1, 48. Y así hasta el infinito, utilizando esta fórmula para los otros elementos de la sucesión.